Hola, hijos de Bose, ¿listos para estallar completamente el cerebro? Hoy y mucho, sí. Acabamos de ser testigos de una tremenda superposición cuántica en la vida real. Mientras un Bose se estrellaba contra el suelo con declaraciones dignas de congreso terraplanista, el otro Bose bailaba champeta desde su tumba, celebrando el gran éxito de sus ideas. Dos Boses siendo noticia a la vez, la luz y las sombras, la cara y la cruz, medio lleno y medio vacío, gloria y ostracismo, espina arriba y espina abajo. Hoy nos enfrentamos a los contrastes de la cuántica que salen de los laboratorios de física y llegan a la vida real. Dos Boses, un destino. Te prometo, va a ser épico. Así que relaja músculos y articulaciones, abre bien ojos, ojuelos y ojetes, ponte cómodo. Papi Santa Olaya te lo cuenta. Be ready porque you are going to flip it. ¡Tío! A mí no me gusta especialmente el escarnio público y la persecución, pero chico, amigo Bose, lo estabas buscando, ¿eh? La primera pasa, la segunda, te muerde la lengua. Ya la tercera, esto ya es provocar, colega, porque además el tweet lo tiene de todo. Antivacunas, microchips, 5G, Bill Gates, pero ¿qué falta? Los chemtrails, el ratón de SpaceX. Pero la cosa no acaba ahí, porque como bien ocurre en la mecánica cuántica, la superposición y el contraste son la norma. Así que mientras que por un lado un Bose con una cuenta de 3 millones de seguidores proclamaba la revelación, la conspiración última a los cuatro vientos, no muy lejos de ahí, en escalas cósmicas, en otro punto del globo, el otro Bose sonreía en su tumba, pues un grupo de científicos conseguía un logro épico, histórico, consiguiendo por primera vez en la historia un condensado Bose-Einstein en el espacio, algo que abre muchas puertas en el estudio de este quinto estado de la materia. ¿Qué? ¿Que no entiendes nada? Pues tranquilo que para eso estoy yo aquí, para contarte paso a paso lo que esta gran noticia representa. ¿Preparado? Pues empecemos con un poquito de historia. En 1924 el físico hindú Satyendra Nath Bose escribe un artículo científico, Planck's Law and the Hypothesis of Light Quanta. Ante la falta de reacción de la comunidad científica, él decide enviarle este artículo a su compañero Einstein. Einstein lo lee y le parece maravilloso, así que lo traduce al alemán y lo publica en ese mismo año. Posteriormente, Einstein tomaría estas ideas y las extendería, publicando dos artículos más, que resultarían revolucionarios. Magnifique. ¿Y qué habría en esta idea original de Bose que tanto impresionó a Einstein? Pues una nueva forma de ver las partículas. Te lo cuento. Recuerda, hablamos de 1925, aún a las puertas de la era cuántica. Bose tomó las ideas de Maxwell y Boltzmann que dieron lugar a la mecánica estadística y les aplicó la visión cuántica, en particular la indistinguibilidad de las partículas y el principio de incertidumbre. Vale, no tan rápido, cerebrito, más lento. Un gas es una colección de miles de millones de trillones de partículas, moléculas, en continuo movimiento. Maxwell y Boltzmann fueron capaces de explicar el comportamiento de un gas y en particular el concepto de temperatura y las leyes de la termodinámica, imaginando que estas partículas son como bolitas que están todo el tiempo chocando y rebotando y aplicándoles a ellas una visión estadística. Así la temperatura no es más que un concepto promedio de la energía que tienen esas partículas por moverse. Más rápido, más temperatura. La presión serían los choques promedio de las partículas con las paredes del recipiente. Fíjese bien en lo que he dicho, la importancia de la estadística. Son magnitudes promedio sobre millones de trillones de partículas. Esto da lugar a un concepto, la mecánica estadística, y lo que se conoce como la teoría de Maxwell-Boltzmann. Très bien. Pues es aquí donde entra nuestro amigo Bose, dándose cuenta de que las leyes de la mecánica cuántica, debido a la propiedad ondulatoria de la materia, tienen un efecto en la estadística de los gases, de una forma muy curiosa y sencilla. Una de las particularidades de la mecánica cuántica es la indistinguibilidad entre dos partículas. Por ejemplo, dos fotones. Si tú tienes dos fotones, fotón 1 y fotón 2, y los juntas, las etiquetas se pierden, se vuelven indistinguibles, no los puedes volver a etiquetar. Y esto tiene un efecto directo en la estadística. Mira cómo. Tienes dos monedas con una cara y una cruz. Tú las lanzas. ¿Qué posibles resultados puedes tener? Pues la respuesta es 4, que las dos sean cara, que las dos sean cruz, que esta sea cara y esta sea cruz, o que esta sea cruz y esta sea cara. 4 posibles combinaciones. Pero ¿qué pasa si en vez de monedas tengo fotones? Pues que en vez de tener 4 posibilidades, tendría solo 3. La indistinguibilidad de los fotones hace que el caso cara-cruz
sean realmente el mismo. Están haciendo una nueva estadística. La estadística de los fotones indistinguibles. La estadística de Bose o los bosones. Porque sí, señor, la palabra bosón que has podido ver, por ejemplo, en el título de mi libro, El bosón de Higgs no te vas a la cama, tomas pan que te has comido sin darte cuenta, pues viene del nombre de este científico hindú, Satyendra Bose. ¿Y Einstein entonces qué hizo con esta idea? ¿Traducir su artículo y ya? Pues no. Einstein se dio cuenta del verdadero potencial de las ideas de Bose y que se podrían aplicar también a átomos, a gases, y que esto podría tener consecuencias muy interesantes. Cuando bajara la temperatura por debajo de una temperatura crítica, vio Einstein, comenzaría a comportarse el gas de una forma muy extraña, tanto que él mismo pensó que estaba equivocado. Un gas que se condensara de esta manera generaría un nuevo estado de la materia. Hoy lo conocemos como condensado de Bose. Einstein. Y sí, Einstein hizo un gran trabajo al respecto, aunque ni él mismo se dio cuenta del alcance de sus propias ideas. Un condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia muy loco. Prepárate para flipar en colores. Fíjate bien, por la mecánica cuántica todas las partículas tienen una onda asociada. A temperaturas normales, esta onda es muy pequeña, mucho menor que la distancia típica entre los átomos del gas. Sin embargo, según la temperatura baja, la longitud de onda de esta onda, su tamaño, va creciendo. Así, por debajo de una temperatura crítica, las ondas de las partículas comienzan a solapar e interaccionar, interfiriéndose y formando una onda conjunta. Eso es lo que se llama un condensado de Bose-Einstein, un estado donde los átomos actúan de forma conjunta, coherente, con una única función de onda para todos, donde las propiedades ondulatorias cuánticas de la materia son visibles. Ya no podemos hablar de átomos individuales, sino del todo como un átomo, un superátomo. Físicamente este estado se puede entender de la siguiente manera. En un sistema físico las partículas se pueden establecer en muchos niveles, son niveles de energía, niveles discretos. A una determinada temperatura los átomos se distribuyen aleatoriamente entre todos los niveles disponibles. Y es así como funciona un gas normal. Ahora, según yo voy bajando la temperatura del gas, los niveles disponibles para estos átomos son menos. Los niveles de más energía ya están prohibidos. Así se van ocupando los niveles mínimos de energía. Cuando la temperatura es pero que muy baja, solo está disponible el nivel de energía mínimo, el nivel fundamental. Y sí, los bosones son partículas que se caracterizan por poder ocupar todos el mismo estado a la vez. Así se vuelven completamente indistinguibles, se comportan como un único átomo, un gran átomo, y sus propiedades cuánticas se hacen visibles a gran escala. Tenemos un macroátomo. Pues esta fue la idea que trabajaron Bose y Einstein entre los años 1924 y 1925. Pero la técnica, por aquel entonces, estaba muy alejada de poder obtener este estado predicho. Las temperaturas que había que alcanzar eran mucho más bajas que lo que en esa época en un laboratorio se podía alcanzar. Estamos hablando de milésimas de Kelvin, o en la escala del nanokelvin, algo muy cercano al cero absoluto. Pequeña anotación, creo que ya saben que hay una temperatura mínima, 0 Kelvin, es lo que se conoce como el cero absoluto, y se llama así porque debajo de él no hay nada. Y esto se entiende cuando te das cuenta de que la temperatura es movimiento. Algo se puede mover mucho, se puede mover poco, o no se puede mover, pero moverse negativamente no tiene sentido. Así, el cero absoluto es un límite teórico en el que los átomos se detienen completamente. Pues muy bien, ahora creo que ya te puedes imaginar tremendo reto. Estamos hablando de alcanzar una temperatura de una fracción mínima de grado por encima de ese cero absoluto. Para que flipen, lo más frío que conocemos a nuestro alcance en la naturaleza es el espacio exterior. Está a unos 3 Kelvin. Sí, estamos hablando de una auténtica epopeya científica. Y algo así parecía absolutamente imposible hasta 1995, cuando Eric Conrell y Carl Wellman de la Universidad de Colorado y el MIT consiguen crear este nuevo estado de la materia. Con un dispositivo experimental flipante, consiguen enfriar átomos de rubidio a la temperatura de 20 nanokelvin, es decir, 0.0000002 grados por encima del cero absoluto, y durante unas fracciones pequeñas de tiempo consiguieron observar este curioso estado de la materia. ¿Cómo lo hicieron?
Pues atento porque te lo cuento. Lo hicieron en dos fases. Primero se parte de un gas con átomos de rubidio de muy baja densidad, es decir, con muy pocos átomos. Luego se usa una batería de luz láser para enfriarlo. Sí, ya sé lo que te puedes estar imaginando. Usar láser para enfriar algo suena raro porque estás dando energía. Esto no quita energía, sino que aporta. Pero el proceso cuántico funciona así gracias a la resonancia. Cuando tú lanzas luz, por ejemplo, a tu mano se calienta porque la energía de la luz se transforma en calor. El truco es lanzar luz láser perfectamente sintonizada con un gas muy poco denso. El átomo del gas se excita al recibir el fotón del láser, pero pronto se desexcita devolviendo un fotón. La gracia es que el fotón devuelto sea más energético que el fotón recibido. El átomo ha perdido energía. Sí, es un procedimiento experimental muy complicado porque el láser se tiene que ajustar perfectamente a la resonancia del átomo y tener en cuenta los cambios de frecuencia por efecto Doppler al ir enfriándose el gas. Además hay que confinarlo, también usando el mismo láser para que el gas no se caliente en contacto con las paredes. Esto es lo que se conoce como un láser trap. Bien, con esta técnica que acabo de contar se puede reducir la temperatura del gas a unas 10 milésimas de Kelvin. Estamos todavía 1000 veces por encima de la temperatura que hay que alcanzar. ¿Cómo se consigue? Con otra interesante técnica, la evaporación. Y aquí no te va a costar tanto porque el proceso es muy similar a cómo se enfría un café o tu cuerpo. El café muy caliente libera vapor. Son las partículas del café más calientes del líquido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una clase, en un aula, se van los 4 chicos más listos? Pues que la nota media de la clase baja, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa con la energía de los átomos media si los más energéticos se van del líquido? Pues que la media baja. ¿Y no es la temperatura acaso la media de la energía del líquido? Así es. Pues lo mismo ocurre, por ejemplo, con el sudor. Se evapora el líquido de tu piel haciendo que tu temperatura baje. Así que simplemente hay que buscar una forma de hacer que los átomos más energéticos se escapen, se pierdan el gas, jugando con el confinamiento. Y todo esto está empacado con potentes campos magnéticos para evitar que se vayan hacia las paredes. Finalmente, si todo ha ido bien, ciertas partículas del gas alcanzan la temperatura requerida, unos pocos nanokelvin, y comienza a comportarse como un único átomo, un estado coherente de la materia, un condensado de Bose-Einstein. ¿Y qué se vería? Pues a simple vista, nada, pero se formaría como una pequeña gotita de tamaño microscópico en el fondo de la botella, rodeada por un gas de átomos. Que se ha alcanzado el estado de condensado se puede ver en esta imagen. Representa la distribución de momentos, es decir, el estado de movimiento de los átomos. A la izquierda vemos antes de formarse el condensado, a la derecha después. Vemos un pico que representa justo eso, muchos átomos en el mismo estado, el fundamental. Y amigos, amigas, emociónese conmigo. ¿Te has fijado en que el pico tiene una anchura? Pues estás viendo el principio de incertidumbre en acción. Un pico infinitamente fino violaría este principio. ¿No te dan ganas de llorar de la emoción? Vale, pues todo esto ocurrió en 1995. Haciendo que estos dos señores ganaran el premio Nobel en 2001. ¿Y qué fue lo que ocurrió ayer? Pues científicos de Caltech publican en la revista Nature un artículo donde demuestran la creación del condensado de Bose-Einstein en estado de ingravidez, es decir, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Algo que es un logro por sí mismo, conseguir en esas condiciones un resultado experimental tan delicado. Recuerden, 20 nanokelvin. Y la buena noticia es que todo esto trae una nueva era en la investigación de condensados. En ausencia de gravedad, el estado se puede medir con más precisión. Además que el confinamiento en la botella es más sencillo, ya que no hay que vencer la gravedad. También la gravedad limita el tiempo de observación del estado. La microgota de rubidio acaba cayendo, golpeando el suelo y desapareciendo. En el espacio esto no ocurre. Las aplicaciones prácticas que se pueden hacer con todo esto no se conocen con detalle, pero un gas coherente las tiene y muchas. De hecho, para darse cuenta, solo hay que pensar en un láser. Un láser es solo luz. Bueno, no solo luz, es luz coherente, lo que le da tantas posibilidades. Pues aquí no tenemos un gas cualquiera, tenemos un gas coherente. Y esto puede servir desde para crear nanoestructuras, detección de intensidad gravitatoria, relojes atómicos más precisos, superfluidez, superconductividad y mucho más. Amigos, amigas, estamos viviendo una época maravillosa
de grandes hitos científicos. Ondas gravitacionales, agujeros negros, viajes espaciales, lo que contrasta con la percepción de muchas personas fuera del ámbito científico. Bose no es más que una anécdota, un símbolo de estos tiempos tan extraños que corren, tiempos cuánticos. Tenemos lo mejor y lo peor, las luces y las sombras. Es triste que mientras que gran parte de la humanidad tira en un sentido, otra se resiste, pone freno, le intenta bloquear. Son tiempos cuánticos, donde estamos mostrando las luces y las sombras, lo mejor y lo peor, todo en un mismo marco, en un mismo contexto. Pues sí, es una pena que así hable un hombre tan famoso con 3 millones de seguidores en Twitter. Un don es una responsabilidad, pues Bose tiene el don de la música, el arte, el espectáculo, pero no está especialmente capacitado ni formado para hablar de cuestiones científicas. Lo puede hacer, por supuesto, está en su derecho, pero ojalá la sociedad poco a poco prefiera escuchar en estos temas a personas que de verdad sí saben sobre ello, virólogos, epidemiólogos, biólogos y no cantantes. Personas que sí han dedicado una vida entera a estudiar y de verdad sí saben de lo que hablan y no están repitiendo lo que han leído en un blog. Por tu parte, pues elige bien a tus ídolos, porque no solo cantan o actúan, también moldean tu forma de ver el mundo. Y yo así solo puedo acabar diciendo una cosa: por un mundo con más voces y menos voces. Pues esto ha sido todo, compañeros, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Yo me despido aconsejándote que le des mucho al coco y estudies, que quizás seas tú el próximo Bose. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla.